Ella es argentina, judía, periodista y amiga mía. Sí, otra amiga mía. Hoy la convoqué a charlar sobre judaísmo, sobre su unión con Israel, sobre su mirada acerca de lo que está pasando y sobre su necesidad de comunicar y ponerse la 10 en la editorialización de lo que decide compartir en su cuenta de Instagram. Te dejo con Olivia. Seguramente vas a aprender algo de todo lo que tiene para compartirnos. Bienvenidos a un nuevo episodio de estos episodios que no pueden esperar. Y este episodio es especial porque es con una amiga, una muy amiga y para mí una experta en judaísmo. Ella me dice que no, pero yo sé que sabe mucho más que yo. Antes que nada, ¿te querés presentar, Olivia? Dale, me presento, mi nombre es Olivia Goldschmidt, soy periodista, soy influencer, soy amiga de Jessy Jalife y esa es mi mejor carta de presentación. Hace muchos años que en las redes sociales empecé a compartir distintas cosas. Lo de Israel vino en una de las escaladas de violencia, pero creo que arrancó cuando fue lo de la serie Poco Ortodoxa en el 2020. Yo empezaba mi camino como comunicadora en las redes, si querés decirlo de una manera, y una de las primeras cosas, producto del aburrimiento, del encierro que traía la cuarentena, estaba fascinada con la serie, dije, ¿por qué no contestar las preguntas y consultas que algunas de mis amigas me hacían por privado a mi WhatsApp? Y ¿por qué no contestarlas para el público en general? Así que esa fue creo que la primera cosa que hice relacionada con el judaísmo y después solamente era mostrar el día a día de lo que era eso, cuando venían las fiestas, cuando cocinábamos alguna cosa en particular, si íbamos al templo, y en el 2020 Israel era sobre todo noticia por su gestión del COVID, la pandemia, las vacunas, las medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Y eso era lo que había para contar en ese momento. Cuando llegó la violencia del terrorismo, se puso un poco más picante, se complejizó un poco más y desde distintas cosas que fui haciendo, desde ya entrevistas con gente que sabía mucho más que yo, expertos de verdad, que lo hacían de manera profesional, que habían estudiado los orígenes, la historia del conflicto, etcétera, etcétera, y de distintas maneras fui como narrando eso en las redes sociales. Además, se mezclaba un poco con otras cosas que hacía, que tienen que ver más con mi trabajo en tecnología, relacionado con de finanzas, tecnología y ese tipo de cosas. Y por qué no, siempre un poco de boludeo, ¿no? A dónde iba a comer, a dónde iba de paseo, qué cocinaba en mi casa un día cualquiera. Y bueno, ese es el resultado. Ese es el resumen de quién es Olivia. Me surgió preguntarte, mientras te escuchaba, el por qué decidiste no empezar a mostrar y a contar todo esto. O sea, si bien es parte de tu identidad y quién sos, ¿cómo fue ese clic que quizás ni te diste cuenta, pero que te hizo ya desde la bio, desde cómo te presentás vos al mundo, poner que sos judía? Así es como vos Claro, hablas de Olivia. sí, así hablo de Olivia. Fue producto de una situación en particular. La verdad es que me lo pedían mis hermanas menores. Soy la mayor de tres hermanas y las más chicas. Crecimos en un contexto no exclusivamente judío, no íbamos quizá ni a un club los fines de semana, ni un colegio en el secundario, cuando éramos más chicas sí, pero no íbamos a un colegio judío y teníamos un contexto por fuera de la colectividad, como muchos judíos que vivimos nuestro judaísmo, pero en medio de una sociedad que no son todos judíos, particularmente acá en la Argentina, ni hablar. El resultado de eso es que había algunos que estaban quizá compartiendo mucha desinformación en las redes sociales. Una de las veces que, no me acuerdo ni qué había pasado, creo que fue o en el 2020 o en el 2021, una de las veces que escaló muchísimo la violencia en Israel. La bio lo puse porque un día dije, siempre me costó mucho definir lo que hacían las redes sociales porque era un poco de todo y sabía que, por lo que me decía la gente que me seguía, que les gustaba ese mix. Pero un día dije, bueno, tengo que elegir dos o tres, si querés ponerle verticales o en el periodismo lo hubiésemos dicho como secciones de un diario, ¿no? Entonces dije, bueno, de acá hablamos. Y hablamos de series y películas, que en realidad era como englobador también de otras cosas, porque a veces es un podcast, a veces es un newsletter y a veces es un artículo del diario como algo entre cultural e informativo interesante, de cripto, fintech, tecnología, eso también es parte de mi vida, y de judaísmo, que a la gente le encantaba escuchar. A muchos no judíos que quizás habían más o menos tenido como
no sé, habían tocado de oído, por decirlo de alguna manera, alguna cuestión del judaísmo, pero se habían quedado con dudas, me acercaban sus dudas y se las contestaba. ¿Por qué? Arrancó eso, mis hermanas me lo pidieron. Ay, mirá lo que está poniendo esta piba que no sabe nada, ¿por qué no le decís vos? Y yo decía, bueno, no voy a, si querés discutir uno por uno, porque desde el trabajo de la comunicación siempre lo había hecho como para una audiencia general, entonces el por qué, dije, bueno, si en vez de decirle a una persona, no es exactamente así lo que estás diciendo o lo que fuera, dije, lo voy a hacer abierto al público. Y así quedó. Hay algo que te identifica, que te identifica conmigo, que es un poco la cultura, ¿no? O sea, la identidad y la cultura. Vos hablabas recién de tu fanatismo por ciertas series y películas, y en tu cuenta muchas veces haces referencias o estudias, porque de verdad soy consciente de lo que estudias para después salir a escena, ¿no? Salir a subir historias y hablarle a un otro de algo que uno siente que sabe. Y te quería preguntar qué pensás de Fauda, ¿la viste? La vi, me gusta mucho como serie. Siempre cuento, no solo es muy entretenida, sino que si nunca escuchaste hablar de las cosas que pasan en Fauda, te resulta como maravilloso ese mundo, ¿no? Fauda quiere decir caos, habla de estas escenas de, como en porteño diríamos quilombo, de las misiones. Eh, la verdad es que la última vez que vi una de las temporadas fue hace mucho, la última salió hace más de 2 años, si no me equivoco. Me parece que algo increíble que mucha gente no sabe de Fauda es que las historias y los personajes están basados en cosas muy reales, muy reales. El papá de mis primos, Avi, era israelí y mi primo siempre me contaba que cuando veía la serie con su papá, le decía, mira, a mí esta historia o este personaje, sé que lo sacaron de esta otra historia muy basado en hechos reales. Fauda es buenísima, maravillosa y la mega recomiendo si alguien no la vio. Quizás verla en este momento con respecto a lo que está pasando en Israel es un poco demasiado, como diríamos en inglés, close to home, ¿no? Como que pega demasiado cerca a la situación actual y por eso es tan difícil de ver. Pero al mismo tiempo, creo que la ficción es una gran manera de contar de la realidad. Y si bien no es un documental y está basada en hechos reales, pero no está tratada como lo diríamos periodísticamente, no quiere ser, no quiere contar una historia real, quiere como, me parece que hace un gran trabajo de demostrar lo que se vive en ese momento. Y cada personaje que se muere se sufre de alguna manera, es un sufrimiento y me parece que eso ayuda muchísimo más a quien no se puede imaginar de qué se trata estar en una unidad de espionaje del ejército, a entender. Fauda ayuda más y cuenta mejor algunas cosas de lo que se vive en Israel que miles de artículos del diario, porque la ficción y la emoción tienen esa capacidad de transmitir que a veces el periodismo no. Fauda para mí es, me atrevería a decir, mi serie preferida. Y cada vez que veía un episodio de Fauda, llamaba a mi hermana, que este año estuvo viviendo unos meses allá, y le preguntaba, ¿pero esto es real? ¿Tus amigos te dicen que esta parte así es real? Esta otra cuestión se hace de esta manera, y lo que tiene Fauda de genialidad es que muestra muy bien de ambos lados el sufrimiento. No es que por ser una serie israelí es ajena a lo que pasa del otro lado, sino todo lo contrario, como parte de la colectividad judía y de lo que pasa en Israel, se muestra muy bien el sufrimiento y el dolor ante lo que pasa de los dos lados, y eso me parece que es clave en esta lucha en la que estamos, sobre todo por estos días contra el terrorismo. Me gustaría preguntarte qué otras series recomendás que puedan ser clarificadoras para la gente que se quiere informar y no sabe muy bien qué voz escuchar o cómo informarse de la mejor manera posible. Una cosa que te quería decir con respecto a lo que me dijiste de tu hermana, que es algo que nos pasa a muchísimos judíos por afuera de Israel y que es difícil, si alguien no es judío es difícil de imaginarse, es que para nosotros el ejército de Israel, cuando se habla de esta cosa, yo soy argentina, a mí tampoco me gusta pensar que hay gente que va al ejército, no lo tengo asociado como algo bueno, pero el ejército de Israel es muy distinto, es una fuente de orgullo nacional y es una de las razones principales por las cuales los judíos en el resto del mundo podemos estar tranquilos. Pero no solo eso, sino que además no me parece como esta idea abstracta de qué pasa en, qué sé yo, como el ejército, podría ser el ejército de Estados Unidos. ¿Qué ni idea qué pasa en el ejército de Estados Unidos, por más que haya visto 1 millón de películas? Lo que me pasa con el ejército de Israel es que le pongo nombre y le pongo cara, porque no solo conozco gente que está ahora ahí, que es gente que algunos son familiares míos,
no dedican su vida al ejército. Es decir, en el momento que les tocó pasar por el ejército lo hicieron y después fueron, hicieron su vida y ahora son product managers en una startup o algo así, pero en el momento que su país los necesita, vuelven como en esta figura de reservistas. Y no solo por los que conozco que están ahora, sino porque a lo largo de mi vida conocí muchísimos, de haber viajado a Israel, de tener amigos israelíes que me contaron lo que era en su paso por el ejército. No solo le ponemos cara, sino que sabemos de su humanidad. Y por supuesto que como todos los países y todas las fuerzas militares del mundo hacen algunas cosas mejores y algunas cosas peores. Pero esto es para nosotros algo tan cercano, tan a flor de piel, tan de una cosa que te puedo decir, conocí tantas personas que pasaron ahí, que me contaron lo que era su trabajo, que es esta organización hipercompleja, muchos de inteligencia. Por supuesto están los que te dicen, mira, yo no te puedo contar lo que hacía en el ejército, ¿no? Todos sabemos que hay cosas que son súper confidenciales, pero muchos otros que sí, y algunos es que simplemente te dicen, no, bueno, yo en el ejército a mí me tocó, aprobé los exámenes para la parte de inteligencia y como era rápido aprendiendo, me pidieron que aprenda un idioma y nada, simplemente lo que tenía que hacer era aprender el idioma y relacionarme con, traducir, darme cuenta cuando había algo importante, cuando no. Otra que, por ejemplo, le tocaba, nada, mirar las cámaras de seguridad todo el día y decir cuándo estaba pasando una cosa y eso es esa pequeña responsabilidad que es una responsabilidad enorme. Y piensen que la gran mayoría de los soldados de Israel son chicos que acaban de terminar el secundario, o sea, es gente recontra joven, recontra joven. Cuando yo era chica me parecían grandes, ¿no? Porque eso es lo que tiene la edad. En algún momento, en algún viaje, dije, esta gente tiene mi misma edad. Y la última vez que fui dije, Dios mío, son muy chicos, muy chicos. Bueno, ahora volviendo a lo de las series de televisión. Fauda es una buena para entender como la parte así del espionaje militar. Quizás otra serie basada en Israel que me gusta, aunque no necesariamente sirva para entender el conflicto, pero sí para entender como un poco como algunas de las costumbres que tienen un tipo de judíos religiosos que viven particularmente en Israel y a mí me encanta, se llama Shtisel. No sé si la categorizaría como una serie de alta literatura, pero es entretenida de ver y es un mundo interesante, sobre todo si ya viste poco ortodoxa y te quedaste con ganas de saber más. A veces la gente que no es judía piensa que los ortodoxos son todos iguales. A mí me gusta explicarles que hay 50 sombras de ortodoxos, o sea, cada comunidad tiene sus particularidades. Muy interesante los diarios de Oslo, que más que una serie es una película, si no me equivoco, en inglés The Oslo Diaries, que habla acerca de esta idea de lo difícil que son las negociaciones de paz. Las negociaciones de paz, eso me parece muy interesante. El espía, buenísima, buenísima. Una muy, muy, muy dura que se llama, en español vendría a ser como el Valle de las Lágrimas, en inglés es Valley of Tears, habla acerca de la guerra de Yom Kippur, si no me equivoco. No estaba preparada para contestar esta pregunta, así que estoy respondiendo todo medio de memoria. Pero Valley of Tears me parece como una gran serie. La verdad, hay una cosa que el 7 de octubre quedó clarísimo, que es que el ataque fue el resultado de un gran esfuerzo de inteligencia por parte de Hamas y también de algunas fallas de Israel, ¿no? Como que lamentablemente los pesos y contrapesos, las seguridades, bueno, muchas cosas fallaron, ya se están discutiendo cuáles son, no me interesa adentrarme en esa, pero sobre todo los judíos que siempre tenemos como tan nuestra confianza depositada en que las fronteras están siendo custodiadas para que no pasen estas cosas. Apenas pasó, yo pensaba, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que a Israel le esté pasando esto? Y creo que Valley of Tears es una serie valiosa porque justamente muestra lo que pasó 50 años antes del ataque del 7 de octubre, clavado, que fue la guerra de el ataque que inició la guerra de Yom Kippur, y Valley of Tears, el nombre del Valle de las Lágrimas, es porque justamente se murieron un montón de soldados. Me parece que esto, lo que voy a decir es medio polémico, pero hay una serie que se llama Our Boys, Nuestros Chicos, de una vez que pasó en la historia que el terrorismo no estuvo en parte arrancada por la comunidad yihadista, islamista, etcétera, etcétera, sino que fue cometido por unos chicos judíos ortodoxos. Muy fuerte de ver, también la recomiendo. Uy, me dejaste helada. No esperaba este cierre a esta pregunta. Me parece que hay que contar todo.
Qué grosa que sos, Olivia, como te admiro. Y por eso es muy interesante escucharte. O sea, sos una joven judía argentina con una cabeza y un nivel de cultura increíble. Eh, es muy rico escucharte y aprender de vos. Antes de cerrar, me gustaría ahondar en un tema que es el 7, lo hablamos mucho de forma privada, que es cómo nos sentimos en relación a lo que yo llamo como la actitud, ¿no? A lo que cada uno tiene que hacer desde su lugar para acompañar esta situación. ¿Y qué sentís vos al respecto de lo que significa ser argentina y estar acá tan lejos, a miles de kilómetros, y hacer algo que pueda ayudar para darle un abrazo a otro como nosotros que está lejos y que hoy nos necesita porque ellos en el frente también están peleando por todos nosotros? ¿Qué podrías reflexionar o decir acerca de lo que venimos compartiendo estos días, sobre todo por qué estamos tan unidas y por qué nos sentimos tan alineadas en las cuestiones que hablamos fuera de cámara y que después tratamos de llevar a la acción desde el lugar que nosotras profesionalmente tenemos hoy en día? Mi primer respuesta es que no estoy del todo segura qué es lo que cada uno puede hacer, pero sí te puedo contar qué es lo que estuve sintiendo, pensando y haciendo desde que pasó este ataque. Yo y vos trabajamos en el ambiente de las redes sociales y la comunicación, entre otras cosas porque creemos en la importancia y el valor de cómo las cosas se dicen, se cuentan, las palabras que se eligen, la manera en la que nos contamos qué es lo que sucede tiene un efecto en lo que sucede después. Si no, por supuesto, nos dedicaríamos a otra cosa. Me parece que desde mi lugar, lo que siempre me pasa viendo lo que está pasando en Israel y teniendo muchísima familia y amigos que están allá, es que siento todo el tiempo que hay otros poniendo el cuerpo para defenderme a mí. En la medida que el ataque del 7 de octubre se hizo y la guerra en consecuencia, a un Estado judío y una se siente judía, dice de alguna manera, este ataque también es a mí. Porque que no quede ninguna duda que no fue solamente a Israel, sino al judaísmo en general. Entonces, hay una cosa que tengo siempre presente, que es que quienes están ahí están poniendo el cuerpo, ni hablar de los soldados, pero también quienes están en Israel siguiendo la vida y trabajando en un estado, en el único estado judío y democracia en Medio Oriente que hay. Desde mi lugar, como vuelvo a repetir, a tantos miles de kilómetros, me parece que hay otro frente de batalla que está abierto y en el que yo siento, no sé si puedo dar una pelea porque mi cuenta es una escala muy pequeña, pero desde mi lugar y desde mi posición, sí dejar en claro y hacer lo mejor posible por contar qué es lo que está pasando, cómo el judaísmo lo vivió, qué es lo que sentimos los judíos que estamos afuera de Israel, etcétera, etcétera. La guerra en las redes sociales, Israel la viene perdiendo tremendamente, tremendamente. Un poco porque los algoritmos y las plataformas que usamos para comunicar representan un poco lo que pasa por fuera de las redes sociales y del mundo online, que es que en el mundo hay 15 millones de judíos y 2.000 millones de árabes. Por más de que la guerra no sea judíos contra árabes, por supuesto hay muchos judíos que no tenemos no tendría por qué verse así, sino es un Estado contra una organización terrorista. En las redes sociales lo que se refleja es un sentimiento muy en contra de Israel. Entonces, haciendo el pequeño aporte de decir, mira, yo soy judía, a mí me importa la vida y que siga la democracia y que sigan los valores que mantenemos hace tantos años en Occidente sobre todo, que se mantengan ahí, las libertades, el respeto por la humanidad, el respeto por cada vida, etcétera, 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 eso hace un pequeño aporte y un pequeño granito de arena que podemos hacer desde la diáspora para cuidar a Israel. Así como todos nosotros, o sea, los judíos de la diáspora, fuera de Israel, necesitamos que haya un Estado judío con un ejército fuerte que nos defienda, también quienes están ahí necesitan que los que estamos afuera defendamos la posición de Israel y digamos, sobre todo, que Israel es un Estado judío que tiene derecho a existir, que no es nada polémico decir eso, y sin embargo, date una vueltita por cualquier red social y parecería que ser sionista, que es este concepto de tener amor por Israel, es una mala palabra. Entonces, me parece que eso es lo que podemos hacer quienes estamos afuera de Israel. Hay que bancar la parada fuera de Israel. Y en las redes sociales hay que entender que hay un frente de batalla dentro de la comunicación que se está perdiendo. A partir del ataque del 7 de octubre que fue en Israel, lo que vimos con terrible preocupación y una angustia muy profunda es una ola de antisemitismo creciente en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Entonces, ya hasta decir, miren,
acá hay una marcha en algún punto en Australia que empezó siendo una marcha pro la liberación de Palestina y los cánticos, es decir, el slogan que se repetía al final era gas de Jews, o sea, maten a los judíos en una cámara de gas, o sea, reivindicando lo que se hizo en el Holocausto. Que también pasó mucho más cercano, acá en la capital federal, hace 2 días, alguien agarró una pintura en spray y marcó un Maguen David, la estrella de David, el símbolo del judaísmo, en una puerta en la capital federal acá en Buenos Aires. Esas cosas que nos cuesta creer que pasaron. ¿Por qué? Porque yo soy la segunda generación de mi familia nacida en la Argentina. Mi abuela no nació en la Argentina, mi bisabuela tampoco. Se escaparon de Europa por el horror de la guerra y crecí con el trauma generacional de qué es tener que emigrar, tener que escaparse a un lugar por la persecución del judaísmo. Entonces, esa cosa que parecía como que ya había quedado muy en el pasado, de repente es tapa de noticias de los diarios. Así que lidiar con eso y cómo se va haciendo a medida que pasa el tiempo, me parece que es lo que podemos aportar. Hay que decirle al mundo que nosotros ya sabemos cómo empieza la oleada antisemita, ¿no? Primero es una guerra de propaganda, ¿no? Es como esta agenda de llevar al antisemitismo, de hacer que los judíos somos cualquier otra cosa que no sea seres humanos comunes y corrientes como todo el resto con el mismo derecho a existir, ¿no? Primero arranca así, lo vimos en la Alemania nazi hace 80 y pico de años y ahora pareciera que de vuelta es parte de la conversación de las redes sociales. Tenemos que demostrar y dejar en claro que eso no se puede decir, porque en el momento en que empieza a estar ok gritar en la calle gas de Jews, es decir, maten a los judíos, en algún momento eso que simplemente es un cantito de cancha pasa a ser una cosa que está socialmente permitida y aceptada. Y eso no lo podemos permitir. No puede estar ok cantar eso en la calle, porque tampoco puede estar ok hacerlo. Así que me parece que desde el lado del punto de vista de quienes estamos afuera de Israel, tenemos que decir que Israel es un Estado judío con derecho a existir, que los judíos también tenemos derecho a existir y que si a alguien le parece polémico, no lo puede decir. Simplemente eso. No se puede gritar maten a los judíos por la calle. No, y también creo que a esta altura no te puede parecer polémico que alguien exista, o sea, que alguien exista porque es un ser humano igual que vos, así como Oli cuenta todo esto, muchos amigos acá en Argentina y en distintas partes del mundo se sacan su cadenita con su Magen David, con su high, sacan la mezuzá de sus casas, volver a escondernos es algo que no vamos a permitir porque nos toca lo más profundo de nuestra identidad. Somos dos jóvenes argentinas que las dos queremos la paz. La oleada antisemita del siglo pasado vino de la ultraderecha y del fascismo. Por alguna razón que de verdad me cuesta hasta, no quiero ni terminar de entender, la oleada de antisemitismo parece estar dada hoy en día desde los sectores más de izquierda, que justamente se ocuparon los últimos 80 años, con mucha decisión y mucha certeza, y bien por ellos, de reivindicar derechos de otras minorías, ¿no? Porque vimos reivindicados los derechos de las mujeres, los derechos de otras sexualidades, cualquier otra cosa estuvo ok. En Estados Unidos vimos la reivindicación de la lucha de los derechos civiles, es decir, en contra del racismo. Y ahora esa misma gente que se ocupó de decir, miren, no se puede discriminar a las mujeres por ser mujeres, ni a los gays por ser gays, ni a, qué sé yo, ni a los negros por ser negros, ni, nada de eso se podía, pero a Israel, evidentemente, no está mal discriminar, no es que no está mal discriminar, no está mal cantar Free Palestine, ¿no? Que se libere la liberación de Palestina y como cantan en inglés, desde el río hasta el mar, es decir, que Israel se limpie del mapa. Entonces, qué doloroso es ver que gente que luchó por los derechos de muchas minorías, ahora le parezca que los judíos somos unos opresores, que el Estado de Israel es no sé qué otra cosa horrible y que no tienen por qué defendernos. Oli, antes de cerrar, ¿te gustaría dar alguna reflexión, algún pensamiento que se te cruce por la cabeza? Me parece que está bueno dar el mensaje que las dos, como personas judías, buscamos la paz y obviamente no está de más aclarar que nadie quiera que se muera nadie de ningún lado, que es todo terrible, pero que nosotros, con el único lugar judío democrático que existe en el mundo,
que nos cuida a todos, no podemos no hacer nada ante la masacre del 7. Y por eso nosotros estamos grabando este podcast. ¿Algo que quieras decir para cerrar? No sé si una cosa en particular, simplemente que desde nuestro lugar y cada uno puede pensar en cómo ayudar, que hay cierta idea de que Israel es este estado con muchísimos recursos que nunca necesita nada, porque sobre todo Israel es un país que progresó muchísimo y le abrió las puertas a mucha gente alrededor del mundo y siempre estuvo para dar y para compartir su progreso y en este momento nos necesita de distintas maneras, necesita nuestra ayuda económica y necesita que desde la palabra, desde nuestras acciones y de nuestras demostraciones públicas lo banquemos, como decimos acá en la Argentina. Que lo banquemos que haya un Estado judío en el mundo. No tiene por qué resultar polémico decir eso. Y que no quiere decir para nada que no nos importe qué pasa del otro lado de la frontera de Israel. Eso tampoco quiere decir bancar Israel, no quiere decir que no me importa lo que pasa de las fronteras para afuera. Como por ejemplo, bancar Argentina no quiere decir que no me importa lo que pasa en Uruguay, de la misma manera. Así que eso me parece un mensaje importante para decir. Israel es un país fuerte, Am Israel High, va a seguir viviendo y va a seguir estando, va a salir de esta, no, yo no tengo ninguna duda, pero ahora necesita nuestra ayuda y cada uno desde su lugar tiene que ver qué es lo que tiene para aportar para que salga adelante lo más pronto posible, porque no está de más recordar que Israel es un país que está íntegramente en el mismo momento luchando por sobreexistir y al mismo tiempo por un duelo tremendo, ¿no? El 7 de octubre mataron 1.500 personas. Hay que entender que Israel, esto es algo que me lo decían todo el tiempo en mi colegio primario judío y no veo que la gente lo entienda, que es que el tamaño de Israel es más chico que la provincia de Tucumán. Es algo que le cuesta a la gente tratar de visualizar, ¿no? Porque hay tanto lío por algo que pareciera ser un problema territorial y el territorio no es ni tan grande, ¿no? Es nuestra provincia más chiquita. A Israel necesita nuestra ayuda. Fuiste muy clara con esta analogía con Tucumán para que los argentinos, incluida yo, volvamos a recordarlo. Muchas gracias, te quiero mucho, te mando un beso enorme, te Te agradezco. quiero más. Gracias a vos por este podcast.